Imagina escuchar el llanto de un bebé en un lugar donde no debería haber nadie. Un lugar abandonado, olvidado por el tiempo, en lo profundo de un valle donde la niebla se traga los sonidos y los secretos se entierran bajo capas de silencio. Eso fue exactamente lo que Inés Romero escuchó aquella mañana de octubre de 1956, cuando caminaba por el sendero que bordeaba la vieja hacienda Santa Lucía en las montañas de Oaxaca. El llanto era débil, casi fantasmal, pero inconfundible, y lo que encontró dentro del granero abandonado no solo cambiaría su vida para siempre, sino que desenterraría un secreto tan oscuro que el pueblo entero había conspirado para mantenerlo oculto. Porque a veces las paredes no solo guardan silencio, guardan crímenes. Antes de continuar con esta historia que te helará a la sangre y te hará cuestionar cuántos secretos pueden esconderse en un lugar olvidado, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjanos tu like si crees que la valentía de una mujer puede cambiar el destino de muchos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Queremos saber hasta dónde llegan estas historias que nacen del corazón. Inés Romero tenía 41 años y llevaba 5 viviendo sola en una pequeña cabaña de adobe al pie de las montañas. Su esposo, Cristóbal, había muerto en un accidente en la mina, aplastado por un derrumbe que se llevó a 7 hombres más. Desde entonces, Inés había aprendido a vivir con el silencio, un silencio que al principio la había aterrorizado, pero que con el tiempo se había convertido en su único compañero. Cultivaba un pequeño huerto, criaba 3 gallinas que le daban huevos cuando querían, y una vez al mes caminaba hasta el pueblo de San Miguel del Valle para vender sus hierbas medicinales y comprar lo esencial: sal, azúcar, vela. El resto del tiempo lo pasaba entre las montañas, conociendo cada sendero, cada árbol, cada sonido del bosque. La hacienda Santa Lucía había sido en tiempos mejores el corazón económico del valle. Una propiedad inmensa que producía café, maíz y ganado. Pero esos tiempos habían muerto con don Evaristo Salazar, el viejo hacendado que controlaba todo con mano de hierro. Desde su muerte hacía 3 años, la hacienda había caído en el abandono. Su hijo, Rodrigo Salazar, había heredado todo, pero vivía en la Ciudad de México y rara vez visitaba la propiedad. Los trabajadores se habían dispersado, las tierras se habían vuelto silvestres y los edificios se pudrían lentamente bajo la lluvia y el olvido. El granero era la estructura más alejada de la casa principal, construido en piedra y madera hace más de 100 años. Había sido usado para almacenar grano y herramientas, pero ahora estaba completamente abandonado. La gente del pueblo evitaba ese lugar. Decían que estaba maldito, que los espíritus de los trabajadores que habían muerto bajo el régimen brutal de don Evaristo aún vagaban por allí. Inés no creía en fantasmas, creía en la soledad, en el hambre y en la crueldad humana. Esas eran las cosas reales que acechaban en la oscuridad. Aquella mañana de octubre, Inés había salido temprano para recoger hongos. La temporada de lluvias estaba terminando, y los hongos crecían abundantes en los troncos caídos. Llevaba su canasta de mimbre y su cuchillo pequeño, siguiendo el sendero que pasaba cerca del granero abandonado. Fue entonces cuando lo escuchó. Un llanto, débil, ahogado, pero definitivamente humano. Un bebé. Inés se detuvo en seco, su corazón acelerándose. El sonido venía del granero. Miró hacia la estructura de piedra medio cubierta por la hiedra, sus ventanas rotas como ojos ciegos. El llanto se repitió, más urgente esta vez. Sin pensarlo 2 veces, Inés dejó caer su canasta y corrió hacia el granero. La puerta de madera estaba entreabierta, colgando de un solo gozné. La empujó, y el chirrido fue como un grito en el silencio de la mañana. El interior estaba oscuro, olía a madera podrida, a heno húmedo y a algo más, algo que le revolvió el estómago. Enfermedad. Muerte. ¿Hay alguien aquí?, llamó Inés, su voz temblando ligeramente. El llanto del bebé se intensificó, guiándola hacia el fondo del granero. Sus ojos se adaptaron lentamente a la penumbra. Y entonces la vio.
Una joven, no mayor de 25 años, yacía sobre un montón de heno viejo. Estaba pálida como la cera, su cabello oscuro pegado a su rostro sudoroso. Vestía un camisón sucio y desgarrado. A su lado, acurrucados como animales asustados, había 3 niños. El mayor, un niño de unos 6 años, la miraba con ojos enormes y aterrorizados. A su lado, una niña de quizás 4 años abrazaba a un bebé que no dejaba de llorar. Los 3 estaban sucios, demacrados, sus mejillas hundidas por el hambre. «Dios santo», susurró Inés, acercándose lentamente para no asustarlos más. La joven abrió los ojos con esfuerzo. Estaban vidriosos, quemados por la fiebre. «Por favor», murmuró con una voz que era apenas un hilo, «mis hijos, agua». Y entonces sus ojos se cerraron de nuevo, su cabeza cayendo hacia un lado. Inés actuó por instinto. Se arrodilló junto a la joven, sintiendo su frente. Ardía. La fiebre era tan alta que podía sentir el calor irradiando de su cuerpo a través de su propia mano. «No te preocupes», le dijo Inés, aunque la mujer ya no podía oírla. «Voy a ayudarte. Voy a ayudar a tus hijos». Se volvió hacia el niño mayor. «¿Cómo te llamas?» El niño no respondió, solo la miraba con desconfianza. «No voy a hacerles daño», dijo Inés suavemente. «¿Tienen hambre?» El niño asintió lentamente. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?» El niño levantó 4 dedos. «4 días», otro asentimiento. 4 días. 4 días sin comida adecuada, sin agua limpia, con una madre moribunda. ¿Cómo habían sobrevivido? Inés miró alrededor del granero. En un rincón vio una jarra de barro volcada, vacía. Cerca había algunos restos de tortillas duras como piedras y una manta raída. Alguien los había dejado aquí. Alguien había traído a esta joven enferma y a sus 3 hijos a este lugar, abandonado, y los había dejado para que murieran. La rabia comenzó a arder en el pecho de Inés, pero no tenía tiempo para eso ahora. Primero tenía que salvar vida. «Escúchame», le dijo al niño. «Voy a ir a mi casa a traer agua y comida. No está lejos. ¿Puedes cuidar de tus hermanos un poco más?» El niño vaciló, luego asintió. «Regreso pronto, te lo prometo». Inés corrió de vuelta a su cabaña más rápido de lo que había corrido en años. Su mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba agua, comida, mantas, y necesitaba decidir qué hacer. Debía ir al pueblo a buscar ayuda, o eso pondría en peligro a la joven y los niños, porque una cosa estaba clara: quien los había abandonado allí no quería que fueran encontrados. En su cabaña, Inés trabajó con rapidez eficiente. Llenó su cántaro más grande con agua fresca del pozo. Preparó atole de maíz espeso y dulce, lo puso en una olla con tapa. Agarró todas las mantas que tenía, su botiquín de hierbas medicinales y un poco de pan y queso. Cargando todo lo que podía, regresó al granero. Los niños estaban exactamente donde los había dejado. El mayor se había quedado despierto, vigilante como un pequeño guardián. Cuando vio a Inés entrar, su cuerpo se relajó ligeramente. «Aquí estoy», dijo Inés suavemente. «Como prometí». Primero atendió a los niños. Les dio agua despacio, con cuidado de que no se ahogaran por beber demasiado rápido. Luego les ofreció el atole caliente. El niño mayor tomó un poco, lo probó, y luego comenzó a comer con urgencia. La niña hizo lo mismo. El bebé, después de tomar agua, finalmente dejó de llorar y se quedó dormido en los brazos de Inés. Mientras los niños comían, Inés se volvió hacia la madre. Le limpió la cara con un trapo húmedo, intentando bajarle la fiebre. La joven no respondía, perdida en un delirio febril. Murmuraba cosas incoherentes, nombres que Inés no reconocía. Fue mientras limpiaba a la joven que Inés notó algo. En su cuello, medio escondido por el cabello, había marcas. Moretones oscuros en forma de dedos. Alguien la había estrangulado, o al menos lo había intentado. El estómago de Inés se retorció. Esto no era solo abandono, era intento de asesinato. Pasó el resto del día cuidando de los 4. Les dio más agua, más comida. Limpió a los niños lo mejor que pudo. Intentó hacer que la joven bebiera un té de hierbas que ayudaba con la fiebre,
pero apenas logró que tragara unos sorbos. Cuando el sol comenzó a bajar, Inés supo que tenía que tomar una decisión. No podía dejarlos aquí durante la noche. La temperatura bajaría, y la madre probablemente no sobreviviría. «Vamos a ir a mi casa», le dijo al niño mayor. «¿Crees que puedes caminar?» El niño asintió, poniéndose de pie con piernas temblorosas. Entre Inés y el niño, lograron levantar a la madre. Era ligera como una pluma, consumida por la enfermedad y el hambre. Inés cargó al bebé en su espalda con un rebozo. La niña caminaba agarrada de la falda de Inés. La procesión de regreso a la cabaña fue lenta y dolorosa. Cada pocos metros tenían que detenerse. La madre entraba y salía de la conciencia, murmurando palabras sin sentido. Finalmente llegaron. Inés acostó a la joven en su propia cama. Acostó a los 3 niños juntos en un petate en el suelo, cubriéndolos con todas las mantas que tenía. Esa noche, Inés no durmió. Se sentó junto a la cama, humedeciendo constantemente la frente de la joven con trapos fríos, forzándola a beber su té de hierbas cada vez que mostraba algún signo de conciencia. Fue cerca del amanecer cuando la joven finalmente abrió los ojos de verdad. Por primera vez sus pupilas se enfocaron, claras y conscientes. «¿Dónde?», susurró. «Estás a salvo», dijo Inés suavemente. «Tú y tus hijos. Estás en mi casa». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la joven. Él nos dejó allí para morir». «¿Quién?», preguntó Inés, aunque parte de ella ya sabía que no le iba a gustar la respuesta. La joven cerró los ojos, como si el solo pensar en el nombre le causara dolor físico. «Rodrigo», susurró. «Rodrigo Salazar». El nombre cayó en la habitación como una piedra en agua quieta. Inés sintió que su sangre se helaba. Rodrigo Salazar, el hijo del hacendado, el dueño de todo el valle, el hombre más poderoso de la región. «¿Por qué?», preguntó Inés, aunque temía la respuesta. La joven abrió los ojos de nuevo, y en ellos Inés vio un dolor tan profundo que casi era tangible. «Porque soy su esposa, y estos son sus hijos, y él quiere que desaparezcamos». El silencio que siguió fue denso y pesado. Inés procesaba las palabras, su mente trabajando rápidamente. «¿Su esposa? Nos casamos en secreto hace 7 años», dijo la joven, su voz ganando fuerza con cada palabra, como si finalmente liberar el secreto le diera energía. «Yo era una trabajadora de su hacienda. Él se enamoró de mí», o eso dijo. «Nos casamos en una iglesia pequeña en otro pueblo, pero nunca le dijo a nadie. Dijo que su familia no lo aceptaría, que teníamos que esperar». Tosió, y la tos fue profunda y húmeda, preocupante. «Tuvimos a nuestro primer hijo, luego otro, luego el bebé, pero hace 3 meses su padre murió, y todo cambió. Me dijo que iba a reconocernos oficialmente, que íbamos a vivir en la casa grande. Pero entonces su voz se quebró. Entonces conoció a Beatriz Mendoza». Inés conocía ese nombre. Todo el mundo en el valle lo conocía. Beatriz Mendoza era la hija del gobernador, una mujer de la alta sociedad de la capital. Hermosa, educada, rica. Exactamente el tipo de esposa que un hombre como Rodrigo Salazar necesitaría para mantener su estatus. «Va a casarse con ella en 2 semanas», continuó la joven. «Una boda grande en la capital. Toda la sociedad estará allí. Pero para eso, nosotros teníamos que desaparecer». «¿Te intentó matar?». La joven se llevó una mano temblorosa al cuello, tocando los moretones. «Me estranguló en la casa grande, en su propia habitación. Los niños estaban dormidos en otra habitación. Me dijo que éramos un error, que nunca debimos existir. Me apretó el cuello hasta que todo se volvió negro». Hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. «Cuando desperté, estábamos en el granero. Él nos había dejado agua y un poco de comida. Dijo que era para darnos una oportunidad. Pero yo sé la verdad. El granero está abandonado. Nadie va allí. Íbamos a morir de hambre o de frío. Y cuando finalmente encontraran nuestros cuerpos, serían solo más víctimas del abandono de la hacienda». La rabia que Inés había sentido en el granero volvió,
pero esta vez era una furia fría y calculada. ¿Tienes pruebas del matrimonio? La joven negó con la cabeza débilmente. Me dijo que tenía el certificado guardado en un lugar seguro, pero ahora sé que probablemente lo destruyó. Los únicos testigos fueron el sacerdote y 2 trabajadores de otra hacienda. Pero el sacerdote murió el año pasado, y los trabajadores no sé dónde están, y nadie más sabe, solo su administrador, don Macario. Él lo sabía todo. Pero Rodrigo lo controla completamente. Nunca testificaría contra él. Inés se quedó en silencio, pensando. La situación era imposible. La palabra de una trabajadora pobre contra la de un hacendado rico. Sin pruebas, sin testigos. Si Inés la llevaba al pueblo y acusaba a Rodrigo, probablemente la arrestarían a ella por difamación. O peor. Espera, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber de esta historia. Dale like si quieres más relatos como este, suscríbete para ser parte de esta comunidad, y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. ¿Cómo te llamas?, preguntó Inés finalmente. Clara Ruiz. Bueno, Clara Salazar. Aunque eso ya no significa nada. Significa todo, dijo Inés con firmeza. Eres su esposa legítima, estos son sus hijos, y voy a encontrar la manera de probarlo. Clara la miró con ojos llenos de lágrimas y algo que podría haber sido esperanza. ¿Por qué me ayudas? No me conoces, porque hace 5 años mi esposo murió en la mina, dijo Inés. Y nadie movió un dedo para ayudarme. Nadie me ofreció nada, tuve que aprender a sobrevivir sola. Y me prometí que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesitara, lo haría. Se inclinó hacia adelante, tomando la mano débil de Clara. Además, conozco a hombres como Rodrigo Salazar. Creen que pueden hacer lo que quieran porque tienen dinero y poder. Alguien tiene que demostrarles que están equivocados. Clara cerró los ojos apretando la mano de Inés. Gracias. Durante los siguientes 3 días, Inés se dedicó a cuidar de Clara y los niños. La fiebre de Clara finalmente comenzó a ceder gracias a los tés de hierbas y el descanso. Los niños recuperaron algo de color en sus mejillas con comida regular calor. Fue en el 3er día cuando el niño mayor, que finalmente había dicho que se llamaba Miguel, se acercó a Inés mientras ella preparaba la cena. Señora, dijo en voz baja, hay algo que mi mamá no sabe. Inés dejó de remover la olla y se arrodilló para quedar a la altura del niño. ¿Qué es, Miguel? El niño miró hacia la habitación donde su madre dormía, asegurándose de que no pudiera oírlos. El día que papá nos llevó al granero, yo no estaba dormido del todo. Escuché cuando él hablaba con otro hombre. ¿Qué hombre? No sé. Pero papá le dijo que nos iba a dejar allí hasta que muriéramos. Y el otro hombre dijo que después, él iba a quemar los papeles. Papá dijo, quema todo lo que está en la caja fuerte de mi oficina. El matrimonio, las cartas, todo. El corazón de Inés comenzó a latir más rápido. ¿Caja fuerte? ¿En qué oficina? En la casa grande, la oficina de papá. Tiene una caja fuerte detrás de un cuadro grande. Inés sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Los documentos aún existían. O al menos existían hace 3 días. Si podía llegar a ellos antes de que fueran destruidos, pero entrar a la casa grande era imposible. Estaba vigilada, y aunque no lo estuviera, no sabía dónde estaba exactamente la oficina, ni el cuadro, ni cómo abrir una caja fuerte. Era una misión suicida. Pero mientras miraba a Miguel, con sus ojos grandes y serios, demasiado serios para un niño de 6 años, supo que tenía que intentarlo. Miguel, dijo Inés, ¿podrías dibujarme la casa? ¿Dónde está la oficina de tu papá? El niño asintió. Esa noche, después de que todos estuvieran dormidos, Inés estudió el dibujo torpe pero sorprendentemente detallado que Miguel había hecho. La casa grande tenía 2 pisos. La oficina estaba en la planta baja, hacia el ala oeste. Había una ventana que daba al jardín trasero. Inés sabía que Rodrigo casi nunca visitaba la hacienda. Probablemente estaba en la capital, preparándose para su boda. Pero su administrador, don Macario,
Vivía en una casa más pequeña en la propiedad y la vigilaba. Tenía que ser de noche, tenía que ser rápida y tenía que tener mucha suerte. Al día siguiente, le dijo a Clara su plan. «Estás loca», dijo Clara, aunque su voz tenía un toque de admiración. «Te van a atrapar». «Tal vez», admitió Inés. «Pero si no lo intento, Rodrigo se sale con la suya. Se casa con otra mujer, mientras su esposa real y sus hijos están escondidos como criminales. No puedo permitir eso. Si te atrapan, te encerrarán. O peor». «Lo sé». Clara la miró durante un largo momento. «Eres la persona más valiente que he conocido». «O la más tonta», dijo Inés con una sonrisa triste. Esa noche, cuando la luna era solo una delgada línea de luz en el cielo, Inés se preparó, vistió su ropa más oscura. Se ató el cabello firmemente. Tomó su cuchillo pequeño no como arma sino como herramienta. «Si no regreso antes del amanecer», le dijo a Clara, «toma a los niños y vete. Camina hacia el sur, hacia San Andrés. Busca a la hermana Guadalupe en el convento. Dile que yo te envié. Ella te ayudará. Vas a volver», dijo Clara con una certeza que ninguna de las dos sentía realmente. Inés asintió, aunque su estómago era un nudo de miedo. Y entonces salió hacia la oscuridad, dirigiéndose a la hacienda Santa Lucía, donde esperaba encontrar la verdad o la muerte. El camino a la hacienda nunca le había parecido tan largo. Cada sombra era una amenaza potencial. Cada sonido hacía que su corazón se acelerara. Pero Inés continuó, moviéndose con la seguridad silenciosa de alguien que conocía cada piedra del camino. La casa grande apareció ante ella, una silueta oscura contra el cielo estrellado. Era enorme, de estilo colonial, con paredes blancas que brillaban tenuemente bajo la luz de la luna. La mayoría de las ventanas estaban oscuras, pero una luz parpadeaba en lo que Inés supuso era la casa del administrador. Se movió alrededor del perímetro, manteniéndose en las sombras. El jardín trasero estaba descuidado, la hierba creciendo alta. Encontró la ventana que Miguel había dibujado. Estaba cerrada, pero no con llave. Con cuidado Inés la empujó hacia arriba. Chirrió suavemente, un sonido que a ella le pareció un grito en el silencio de la noche. Se quedó inmóvil, esperando, escuchando. Nada. Se impulsó hacia arriba y se deslizó por la ventana, aterrizando suavemente en el piso de madera de la oficina. La habitación olía a tabaco caro y papel viejo. Había un escritorio grande, estanterías llenas de libros y en la pared del fondo, justo como Miguel había descrito, un cuadro grande de un paisaje rural. Inés se acercó, sus manos temblando ligeramente. Movió el cuadro a un lado. Detrás estaba la caja fuerte, una puerta de metal negro con una combinación de números. Su corazón se hundió. No sabía la combinación. No tenía forma de abrirla. Había llegado hasta aquí para nada. Pero entonces recordó algo. Miguel había dicho que escuchó a su padre hablar de quemar los papeles. Eso significaba que alguien tenía que venir a abrirla. Tal vez los documentos aún no habían sido destruidos. Inés miró alrededor de la oficina, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla. Sus ojos cayeron sobre el escritorio. Estaba cubierto de papeles, cartas, documentos comerciales. Comenzó a revisar rápidamente, con cuidado de no desordenar demasiado. Y entonces, en el cajón inferior del escritorio, debajo de una pila de facturas, encontró algo, un pequeño libro de cuero negro, una agenda. La abrió. Estaba llena de anotaciones en la letra elegante de Rodrigo. Fechas, citas, recordatorios, y en la primera página, escrito en lápiz tenue, había una serie de números, 15, 37, 40. Inés volvió a la caja fuerte. Con manos temblorosas, giró el dial. 15074. Dentro de la caja fuerte había fajos de dinero, algunas joyas y una carpeta de cuero. Inés tomó la carpeta con manos temblorosas y la abrió. Allí, en el primer documento, estaba el certificado de matrimonio. Rodrigo Salazar y Clara Ruiz, casados en la iglesia de San Pedro en el pueblo vecino de Santa Ana, 7 años atrás, firmado por el párroco, con 2 testigos. Debajo había más documentos.
Cartas de amor de Rodrigo a Clara. Reconocimientos de paternidad de los 3 niños firmados por Rodrigo. Incluso había fotografías, Rodrigo y Clara juntos, sonriendo felices. Era todo. Era la prueba completa de que Clara era su esposa legítima y los niños eran sus herederos. Inés metió todo en su blusa, contra su pecho. Cerró la carpeta vacía y la devolvió a la caja fuerte. Cerró la puerta y movió el cuadro de vuelta a su lugar. Se volvió para irse, su corazón cantando de victoria. Y entonces la puerta de la oficina se abrió. Un hombre entró sosteniendo una lámpara de aceite. Era mayor, de unos 60 años, con cabello gris y ojos astutos. Vestía ropa de dormir, pero en su otra mano sostenía un rifle. Don Macario, el administrador. Se quedaron mirándose por un largo segundo, ambos igualmente sorprendidos. «¿Quién demonios eres?», gruñó don Macario, levantando el rifle. Inés no respondió. En su lugar, se lanzó hacia la ventana abierta. «¡Alto!», gritó Macario, pero Inés ya estaba afuera, corriendo hacia la oscuridad del jardín. Escuchó el disparo, el sonido resonando en la noche. La bala golpeó el marco de la ventana, enviando astillas de madera volando. Inés no se detuvo. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, su corazón bombeando, los documentos presionados contra su pecho. Detrás de ella escuchó a Macario gritando, despertando a los guardias, las luces encendiéndose en la casa. Pero Inés conocía estas montañas, conocía cada sendero, cada atajo. Se sumergió en el bosque, la oscuridad tragándola completamente. Corrió hasta que sus pulmones ardían, hasta que sus piernas temblaban, hasta que estuvo segura de que nadie la seguía. Solo entonces se detuvo, doblándose sobre sí misma, jadeando. Lo había logrado. Tenía las pruebas, pero ahora Rodrigo Salazar sabría que alguien había entrado a su caja fuerte. Sabría que alguien tenía los documentos. La guerra acababa de comenzar. Inés llegó a su cabaña justo cuando el cielo comenzaba a clarear con los primeros tonos grises del amanecer. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban, y tenía un dolor agudo en el costado que la hacía jadear con cada respiración. Pero en sus manos, presionados contra su pecho como si fueran el tesoro más valioso del mundo, estaban los documentos que podían cambiar todo. Clara la esperaba despierta junto a la ventana, con el bebé dormido en sus brazos. Cuando vio a Inés aparecer entre los árboles, corrió hacia la puerta. «Gracias a Dios. Escuché un disparo. Pensé que... Estoy bien», jadeó Inés, entrando a la cabaña y cerrando la puerta con fuerza detrás de ella. Se dejó caer contra la pared, todavía tratando de recuperar el aliento. «Lo tengo. Tengo todo». Con manos temblorosas sacó los documentos de su blusa y los extendió sobre la mesa. Clara se acercó lentamente, casi temerosa de tocarlos, como si fueran una ilusión que podría desvanecerse. «El certificado de matrimonio», susurró, sus dedos rozando el papel amarillento. «Está aquí, está realmente aquí». Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras miraba las fotografías, las cartas de amor escritas en la letra elegante de Rodrigo. Palabras de amor eterno, promesas de futuro, juramentos de devoción. «Me amaba», dijo Clara, su voz quebrándose. «Una vez me amó de verdad». «Tal vez», dijo Inés, finalmente recuperando el aliento. «Pero ese amor murió cuando su ambición se volvió más importante. Y ahora tenemos que usar esto antes de que él venga por nosotras». «¿Viene?» El administrador me vio, no vio mi cara claramente, estaba oscuro. Pero sabe que alguien entró a la oficina. Para ahora Rodrigo ya debe saber que los documentos desaparecieron, y hay solo una persona que tendría razón para robarlos. Clara palideció. «Va a venir por mí, va a venir por todos nosotros», corrigió Inés. «Porque ahora no solo eres una amenaza con prueba». Miguel, que había estado escuchando desde el petate donde dormía con sus hermanos, se sentó. «¿Qué vamos a hacer?». Inés miró al niño, luego a Clara, luego a los documentos sobre la mesa. Su mente trabajaba rápidamente, considerando opciones, descartándolas.
buscando un camino a través de la oscuridad. Tenemos que llevarlo a las autoridades, dijo finalmente. Pero no aquí, no en San Miguel del Valle. Rodrigo controla todo en este pueblo. Al juez, al alcalde, a la policía. Si vamos allí, nos arrestarán por robo antes de que podamos mostrar los documentos. Entonces, ¿dónde? Oaxaca, la capital del estado. Allí hay autoridades que están fuera del alcance de Rodrigo, jueces federales. Tenemos que llegar allí. Oaxaca está a 3 días de camino, dijo Clara, su voz llena de duda. Y yo apenas puedo caminar. Los niños, lo sé, dijo Inés. Pero no tenemos opción. Quedarnos aquí es morir. Tenemos que movernos ahora, antes de que Rodrigo organice una búsqueda. Pasaron la siguiente hora preparándose. Inés empacó toda la comida que tenía, tortillas, frijoles cocidos, un poco de queso seco. Llenó todos sus cántaros con agua. Tomó mantas, su cuchillo, y metió los documentos en una bolsa impermeable hecha de cuero encerado. Clara se vistió con ropa que Inés le había dado, ropa más resistente que el camisón desgarrado. Los niños fueron vestidos con las prendas más abrigadas que pudieron encontrar. Cuando el sol finalmente salió, el pequeño grupo salió de la cabaña. Inés cerró la puerta, sabiendo que probablemente nunca volvería. 5 años de soledad, de sanar, de reconstruirse, quedaban atrás. Pero mirando a Clara y los 3 niños, supo que valía la pena. El viaje comenzó lentamente. Clara estaba débil, todavía recuperándose de la fiebre. Tenían que detenerse frecuentemente para descansar. Miguel caminaba valiente al lado de Inés, ayudando a cargar algunas de las provisiones más ligeras. La niña, que se llamaba Lucía, se aferraba a la falda de su madre, y el bebé, Tomás, iba amarrado a la espalda de Inés con un rebozo. Inés los guió por senderos que conocía, caminos que evitaban el pueblo y la hacienda. Subieron por las montañas, siguiendo arroyos ocultos, moviéndose siempre hacia el sur. Para el mediodía del primer día, ya estaban exhaustos. Encontraron refugio bajo un gran árbol de ceiba, y se detuvieron a comer y descansar. Fue mientras comían que escucharon los caballos. Inés se congeló, su mano volando hacia su cuchillo. Los sonidos venían del camino principal abajo, el mismo que habían evitado cuidadosamente. «Quietos», susurró. Todos quietos. Se agacharon detrás del tronco masivo del árbol, conteniendo la respiración. A través de los arbustos, Inés pudo ver el camino abajo. 3 jinetes pasaron, moviéndose rápido. Reconoció a uno de ellos, don Macario, el administrador. Los otros 2 eran guardias de la hacienda. Iban en dirección a su cabaña. Habían salido justo a tiempo. Esperaron hasta que el sonido de los caballos se desvaneció completamente antes de moverse de nuevo. «Nos están buscando», dijo Clara, su voz temblorosa. «Lo sé», respondió Inés. «Por eso tenemos que seguir moviéndonos». El primer día pasó en una niebla de cansancio y miedo. Cada sonido los hacía saltar. Cada sombra parecía una amenaza. Pero continuaron, poniendo un pie delante del otro. Cuando la oscuridad cayó, encontraron refugio en una pequeña cueva que Inés conocía. Era apenas más grande que su cabaña, pero estaba escondida detrás de una cascada pequeña, invisible para cualquiera que no supiera que existía. Encendieron un fuego pequeño, suficiente para calentarse, pero no tanto como para ser visto desde lejos. Comieron en silencio, demasiado cansados para hablar mucho. Los niños se durmieron rápidamente, acurrucados juntos bajo las mantas. Clara también sucumbió al agotamiento, su respiración volviéndose profunda y regular. Inés se quedó despierta, montando guardia. Sacó los documentos de su bolsa y los revisó de nuevo a la luz del fuego. Las palabras en el certificado de matrimonio eran claras, el sello de la iglesia era auténtico, las firmas eran legítimas. Esto era real. Esto era prueba irrefutable. Si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un like y activa la campanita para no perderte ninguna historia que conmueva tu alma.
Queremos leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan difícil como esta? Pero en sus manos, estos papeles eran solo eso, papel. En las manos correctas, en la oficina correcta, frente al juez correcto, podían cambiar vidas. Podían darle a Clara y sus hijos lo que les correspondía por derecho, o podían hacer que todos murieran. Inés dobló los documentos cuidadosamente y los devolvió a la bolsa impermeable. La amarró firmemente y la colgó de su cuello, metiéndola bajo su blusa donde nadie podría verla. Finalmente, cuando la luna estaba alta en el cielo, permitió que sus ojos se cerraran. La despertó un sonido, algo que no pertenecía al bosque nocturno. Voces. Inés se levantó de un salto, su corazón acelerándose. La cascada amortiguaba los sonidos, pero podía oír claramente que había hombres afuera, hombres con caballos, moviéndose por el área. ¿Revisaste cerca del arroyo? Sí, patrón. No hay rastro de ellas. Esa voz. Inés la conocía. No era Macario. Era más joven, más fría. Era Rodrigo Salazar. Había venido personalmente a buscarlos. Clara se despertó, sus ojos abiertos de par en par con terror. Inés le hizo un gesto urgente de silencio. Miguel también estaba despierto, con Lucía acurrucada contra él. Las voces se acercaban. «Tiene que estar por aquí en alguna parte», decía Rodrigo. «Una mujer enferma con 3 niños pequeños no puede ir muy lejos. Y quien sea que robó los documentos debe estar con ella. Tal vez fueron hacia el pueblo, don Rodrigo». «No. Macario tiene hombres vigilando todos los caminos al pueblo. Si hubieran ido allí, ya las habrían encontrado». «No, están escondidas en las montañas. Los cascos de los caballos estaban peligrosamente cerca ahora». Inés pudo ver sombras moviéndose al otro lado de la cascada, distorsionadas por el agua que caía. «Hay una cueva por aquí, patrón, detrás de esa cascada». El corazón de Inés se detuvo. «Revísala». Escuchó a alguien desmontar, pasos acercándose a la cascada. Inés tomó su cuchillo. Era pequeño, casi inútil contra hombres armados, pero era todo lo que tenía. Se colocó entre la entrada de la cueva y los niños, lista para pelear. Una sombra apareció en la entrada, silueteada contra la luz de la luna que se filtraba a través del agua. Un hombre con un rifle, y entonces, un milagro. El bebé, Tomás, que había estado dormido profundamente, de repente hizo un ruido, no un llanto, sino un pequeño gorjeo contento, el tipo de sonido que los bebés hacen cuando están soñando con algo agradable. El guardia se congeló, pero justo en ese momento, desde algún lugar más arriba en la montaña, vino otro sonido, un búho ululando. El sonido era casi idéntico al gorjeo del bebé. El guardia vaciló, luego se volvió. «No hay nada aquí, patrón, solo murciélagos». «¿Estás seguro?» «Sí, patrón. La cueva es demasiado poco profunda. Nadie podría esconderse aquí». Inés contenía la respiración, su cuchillo todavía en alto, sin atreverse a moverse. «Está bien, sigamos río abajo. Tienen que haber dejado algún rastro». Los pasos se alejaron. Los caballos se movieron, su sonido desvaneciéndose gradualmente. Esperaron en silencio absoluto durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, cuando Inés estuvo segura de que se habían ido, dejó salir el aire que había estado conteniendo. «Dios santo», susurró Clara, sus manos temblando mientras abrazaba al bebé. «No podemos quedarnos aquí», dijo Inés. «Nos encontraron una vez. Volverán. Pero es de noche. Los niños. Lo sé. Pero no tenemos opción». Empacaron rápidamente en la oscuridad, apagando el fuego, recogiendo las mantas. Salieron de la cueva, moviéndose como fantasmas en la noche. Inés los guió no hacia abajo, hacia el camino que Rodrigo y sus hombres seguirían, sino hacia arriba, más profundo en las montañas, por senderos que casi nadie conocía. Era peligroso. En la oscuridad, un paso en falso podría significar una caída mortal, pero quedarse significaba captura segura. Caminaron toda la noche, tropezando, cayendo, levantándose de nuevo,
Miguel fue un campeón, nunca quejándose, ayudando a su hermana pequeña cuando sus piernas ya no la sostenían. Clara se movía como en trance, cada paso un acto de voluntad pura. Cuando el amanecer finalmente llegó, estaban mucho más arriba en las montañas de lo que Inés había planeado. El aire era más frío, más delgado. Podían ver el valle abajo, pequeño y distante. Y abajo, moviéndose por los senderos como hormigas, podían ver los jinetes de Rodrigo, todavía buscando. ¿Cuánto falta para Oaxaca?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. 2 días más, dijo Inés. Tal vez 3 a este paso. No vamos a lograrlo, dijo Clara, y no era derrota en su voz, solo una aceptación cansada de la realidad. Soy demasiado lenta, los niños están cansados, él nos va a alcanzar. No, dijo Inés con fiereza, no vamos a rendirnos, hemos llegado demasiado lejos. Tal vez tú deberías ir sola, dijo Clara de repente. Tú tienes los documentos, podrías moverte más rápido sin nosotros. Llega a Oaxaca, entrégalos a las autoridades. Nosotros nos esconderemos aquí. Absolutamente no, dijo Inés. No los voy a dejar. Pero, Clara, escúchame. Inés tomó sus manos. Esos documentos no significan nada sin ti. Tú eres la prueba viviente. Sin ti, Rodrigo puede decir que los papeles son falsos, que son una conspiración. Te necesitamos viva y necesitamos que llegues a Oaxaca. Entonces estamos condenados. Inés miró alrededor, su mente trabajando desesperadamente. Tenían que encontrar una manera. Tenían que... Sus ojos cayeron sobre algo en la distancia. Una columna de humo subiendo desde un valle vecino. ¿Qué es eso?, preguntó. Clara siguió su mirada. Es Santa María, un pueblo pequeño al otro lado de la montaña. ¿Rodrigo tiene influencia allí? No lo creo. Está fuera del valle, en otro municipio. ¿Por qué? Una idea comenzó a formarse en la mente de Inés. Era arriesgada, pero todo era arriesgado en este punto. Si podemos llegar a ese pueblo, tal vez podamos encontrar ayuda. Un sacerdote, un maestro, alguien con autoridad moral que pueda testificar por ti. Y tal vez podamos conseguir un caballo o una mula, algo que haga el viaje a Oaxaca más rápido. ¿Y cómo llegamos allí? Tendríamos que cruzar la montaña. Inés miró el pico que se elevaba entre ellos y el pueblo. Era empinado, rocoso, peligroso. Pero había un camino, un sendero de cabras que había usado hace años cuando era más joven y más aventurera. Conozco un camino, dijo. Es difícil, pero es directo. Nos llevaría allí en mediodía en lugar de rodear la montaña, lo cual tomaría 2 días. ¿Con los niños? Inés miró a Miguel, a Lucía, al bebé Tomás. Con los niños, confirmó, porque Rodrigo no esperará que vayamos hacia arriba, esperará que intentemos bajar hacia los caminos principales. Clara miró la montaña, luego a sus hijos, luego de vuelta a Inés. De acuerdo, dijo finalmente. Confiamos en ti. El ascenso fue la cosa más difícil que cualquiera de ellos había hecho. El sendero era apenas visible, a veces desapareciendo completamente entre las rocas. Tenían que trepar usando manos y pies, pasando a los niños de uno a otro en las partes más peligrosas. Miguel fue increíblemente valiente, escalando sin quejarse incluso cuando sus manos sangraban por agarrarse a las rocas afiladas. Lucía lloró silenciosamente, pero no se rindió. Y el bebé Tomás, bendecido sea, durmió la mayor parte del tiempo, inconsciente del peligro. Fue cerca del mediodía cuando llegaron a la parte más peligrosa del sendero. Un paso estrecho de piedra que bordeaba un precipicio. Al otro lado estaba la cima, y después de eso el descenso hacia Santa María. Inés fue primero, probando cada paso antes de poner su peso completo. Luego guió a Miguel a través, sosteniéndolo firmemente. Clara vino después con Lucía, y finalmente pasaron al bebé. Estaban casi del otro lado cuando escucharon voces abajo, Rodrigo y sus hombres. Habían vuelto buscando en la misma área donde habían acampado la noche anterior. Miren esas huellas, son frescas. Fueron hacia arriba.
Hacia arriba, ¿quién sería tan estúpido? Alguien desesperado, dijo la voz de Rodrigo, fría y calculadora. Síganlas. Inés y Clara intercambiaron miradas de pánico. Se movieron más rápido, cruzando el paso final y comenzando el descenso por el otro lado. Pero el descenso era incluso más traicionero que la subida. Las piedras estaban sueltas, resbaladizas. Clara, debilitada por la enfermedad y el esfuerzo, perdió el equilibrio, cayó hacia atrás, su grito cortando el aire. Inés se lanzó, agarrando su brazo justo antes de que cayera por el borde. El peso de Clara la jaló hacia adelante, y por un momento terrible, ambas estuvieron al borde del precipicio. «¡Mamá!», gritó Miguel. El niño se aferró a un arbusto con una mano y extendió la otra hacia Inés. Lucía también se adelantó, sus pequeñas manos agarrando la falda de Inés. Entre los tres, lograron jalar a Clara de vuelta a tierra firme. Se quedaron allí, jadeando, temblando, conscientes de cuán cerca habían estado de la muerte. «Gracias», susurró Clara. «Gracias». Pero no había tiempo para recuperarse. Los sonidos de persecución estaban más cerca ahora. Rodrigo y sus hombres estaban subiendo. «Corran», dijo Inés, «corran». Bajaron la montaña más rápido de lo que era seguro, resbalando, tropezando, pero siempre moviéndose hacia adelante. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el terreno se niveló. Los árboles se volvieron más densos, y a través de los árboles podían ver los techos de tejas rojas de Santa María. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas está comenzando, y el final te dejará sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar? Lo habían logrado, habían cruzado la montaña, pero cuando Inés miró hacia atrás, pudo ver figuras en la cima de donde acababan de descender. Rodrigo no se había rendido. La carrera continuaba. Entraron al pueblo de Santa María tambaleándose, sucios, sangrando, exhaustos. La gente los miraba con sorpresa y preocupación. Una mujer mayor se acercó. «Dios mío, ¿qué les pasó? Necesitamos ayuda», jadeó Inés. «¿Dónde está el sacerdote?» «En la iglesia, al final de la calle». Pero no esperaron a que terminara. Corrieron hacia la iglesia, una estructura pequeña pero hermosa con una cruz de madera sobre la entrada. Las puertas estaban abiertas. Entraron, el aire fresco y silencioso del interior envolviéndolos. Un hombre estaba arreglando flores en el altar. Se volvió al escuchar sus pasos apresurados. Era joven para ser sacerdote, tal vez de unos 35 años, con ojos amables detrás de gafas de alambre. «Puedo ayudarlos, padre», dijo Inés, acercándose rápidamente. «Necesitamos santuario, necesitamos protección, y necesitamos su ayuda para llevar una gran injusticia ante la justicia». El sacerdote miró al grupo, una mujer mayor, una joven pálida y enferma, 3 niños sucios y asustados. «Por supuesto», dijo sin vacilar. «Cuéntenme todo». Y así, en esa pequeña iglesia en el pueblo de Santa María, Inés finalmente contó toda la historia. Sacó los documentos y los extendió sobre el altar. El certificado de matrimonio, las cartas, las fotografías, los reconocimientos de paternidad. El sacerdote los examinó cuidadosamente, sus ojos ensanchándose con cada documento que leía. Esto es extraordinario», dijo finalmente. «Si esto es real, dijo Clara, su voz firme. «Todo es real. Yo soy Clara Salazar. Esta es mi historia, estos son mis hijos, y ese hombre me dejó para morir porque soy un obstáculo para su ambición». El sacerdote la miró durante un largo momento. «Creo que sí», dijo finalmente. «Y voy a ayudarlos. Padre Tomás», se presentó, «y tienen mi palabra de que haré todo lo que esté en mi poder para asegurar que la justicia se haga». Fue en ese momento que las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Rodrigo Salazar entró, seguido por 3 de sus hombres. Estaban cubiertos de polvo del camino, sus rostros endurecidos. Sus ojos encontraron a Clara inmediatamente.
Ahí estás, dijo, su voz peligrosamente calmada. Has causado muchos problemas, querida. El silencio que cayó sobre la iglesia fue tan denso que se podía sentir. Rodrigo Salazar estaba en el umbral, su figura alta y elegante contrastando violentamente con el polvo del camino que cubría su ropa cara. Sus ojos, oscuros y fríos como piedras, se movieron del rostro aterrorizado de Clara a los documentos esparcidos sobre el altar, y luego a Inés, quien instintivamente se había colocado entre él y los niños. «Salgan de la casa de Dios», dijo el padre Tomás, su voz sorprendentemente firme para un hombre que enfrentaba a 4 hombres armados. «Este es un lugar sagrado. No tienen derecho». «Tengo todo el derecho», interrumpió Rodrigo, dando un paso hacia adelante. Sus hombres lo siguieron, sus manos descansando significativamente sobre las pistolas en sus cinturones. «Esa mujer», señaló a Clara, «es una ladrona. Ella y su cómplice». Su mirada se deslizó hacia Inés. «Entraron a mi propiedad y robaron documentos valiosos. Vengo a recuperar lo que es mío». «Mentira», dijo Clara, y su voz no tembló. Algo había cambiado en ella durante esos días de huida. La mujer frágil y enferma que Inés había encontrado en el granero se había ido. En su lugar estaba una madre que había encontrado su fuerza. «Esos documentos no son tuyos, son míos, son la prueba de nuestro matrimonio». Rodrigo se rió, pero fue una risa sin humor. «¿Matrimonio? Padre, esta pobre mujer está delirando. La fiebre la ha vuelto loca. Trabajó para mí durante años, es cierto, pero nunca hubo matrimonio. Solo una relación indiscreta de la que me avergüenzo profundamente». «¿Una relación indiscreta que produjo 3 hijos?» preguntó el padre Tomás, sus ojos afilados detrás de sus gafas. «Los niños podrían ser de cualquiera», dijo Rodrigo con un encogimiento de hombros casual que hizo que Clara jadeara. «Las trabajadoras de la hacienda, bueno, digamos que no siempre son fieles». Fue demasiado para Miguel. El niño de 6 años, que había sido tan valiente durante todo el viaje, se lanzó hacia adelante con un grito de rabia. «Eres mi papá, lo eres, nos dijiste que nos amabas». Rodrigo lo miró sin emoción, mientras uno de sus hombres agarraba al niño por el brazo, deteniéndolo. «Suéltenlo», dijo el padre Tomás, su voz ahora con un filo de acero. Inmediatamente, el hombre miró a Rodrigo, quien asintió negligentemente. Miguel fue liberado y corrió de vuelta con su madre. Inés, que había estado evaluando la situación, notó algo. Los 3 hombres de Rodrigo estaban incómodos. Sus ojos evitaban mirar directamente a Clara y los niños. Uno de ellos, el más joven, parecía positivamente enfermo. Estos no eran asesinos despiadados, eran trabajadores, hombres del pueblo que probablemente habían sido presionados a servir. «Padre Tomás», dijo Inés en voz alta, asegurándose de que todos en la iglesia pudieran oírla, «¿podría revisar los documentos que están sobre el altar? Específicamente el certificado de matrimonio fechado hace 7 años, firmado por el padre Miguel de la iglesia de San Pedro en Santa Ana». El sacerdote entendió inmediatamente lo que Inés estaba haciendo. Recogió el documento, sosteniéndolo en alto donde todos pudieran verlo. «Aquí está», dijo en voz clara, «un certificado de matrimonio legítimo entre Rodrigo Salazar y Clara Ruiz, bendecido por la Santa Madre Iglesia, con testigos y el sello oficial». Los hombres de Rodrigo intercambiaron miradas. Uno de ellos dio un paso atrás involuntariamente. «Eso es una falsificación», dijo Rodrigo rápidamente. «Obviamente falsificado para extorsionarme». «¿Una falsificación?», repitió el padre Tomás. «Conozco el sello del padre Miguel. Trabajamos juntos durante años antes de su muerte. Este sello es auténtico. ¿Está sugiriendo que la iglesia falsificaría sus propios documentos?» Rodrigo apretó la mandíbula. Sus ojos se movieron hacia los documentos en el altar. Inés podía ver su mente trabajando, calculando. «Además», continuó Inés, sacando las fotografías, «ahí estás. Usted y Clara juntos, usted sosteniendo a su hijo recién nacido. Usted sonriendo en lo que claramente es una celebración familiar.
Mostró las fotografías una por una. En una, un Rodrigo más joven y genuinamente feliz. Tenía su brazo alrededor de Clara, ambos sonriendo a la cámara. En otra, sostenía a un bebé Miguel, mirándolo con lo que parecía ser orgullo paternal genuino. Los hombres de Rodrigo ahora miraban a su patrón, con una mezcla de confusión y algo que se parecía peligrosamente a la decepción. «Don Rodrigo», dijo el más joven de ellos, su voz temblorosa, «usted nos dijo que esta mujer era una ladrona, que había robado de la hacienda. No mencionó». «Silencio», rugió Rodrigo, volviéndose hacia el hombre. «No tienes derecho a cuestionar mis órdenes». Pero el daño estaba hecho. La duda había sido plantada. Fue entonces cuando Clara dio el paso final. Se acercó al altar, tomando las cartas de amor que Rodrigo le había escrito. «Mi querida Clara», comenzó a leer, su voz temblando, pero clara. «Cada día sin ti es una eternidad. Cuando te miro, veo mi futuro. Cuando escucho tu risa, escucho la música que hará bailar mi corazón por el resto de mis días». Se volvió hacia Rodrigo, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Escribiste esto, o esto también es falsificación?» Rodrigo no respondió, su rostro una máscara de furia impotente. Clara continuó, leyendo fragmentos de diferentes cartas, promesas de amor eterno, juramentos de cuidar de ella y sus hijos para siempre, planes detallados de su futuro juntos. Cada palabra era un clavo en el ataúd de las mentiras de Rodrigo. «Basta», dijo finalmente, su voz baja y peligrosa. «Esto no importa. Sin testigos vivos, estos documentos no valen nada. El padre Miguel está muerto. Los trabajadores que supuestamente presenciaron este matrimonio han desaparecido hace años. Pero yo estoy aquí», dijo una voz, desde la entrada de la iglesia. Todos se volvieron. Un hombre mayor estaba en la puerta, apoyándose pesadamente en un bastón. Tenía que tener al menos 70 años, su cabello completamente blanco, su espalda encorvada por el tiempo, pero sus ojos eran claros y agudos. «Don Macario», dijo Rodrigo, y por primera vez su compostura se agrietó. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a decir la verdad», dijo el viejo administrador, cojeando hacia el interior de la iglesia. «Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo». Se volvió hacia el padre Tomás. «Yo estaba allí. Fui testigo del matrimonio entre Rodrigo Salazar y Clara Ruiz hace 7 años. Vi cómo juraron sus votos. Vi cómo Rodrigo prometió amarla y honrarla todos los días de su vida». «Eres un viejo senil», escupió Rodrigo. «Tu testimonio no significa nada». «Tal vez», admitió Macario. «Pero hay algo más que debes saber, Rodrigo, algo que tu padre me hizo prometer nunca revelar». Hubo algo en la forma en que lo dijo que hizo que toda la iglesia se quedara en silencio. «Cuando tu padre, don Evaristo, supo de tu matrimonio con Clara, estaba furioso. Me ordenó que destruyera todos los documentos. Pero yo no lo hice. En su lugar, hice copias. Las escondí». Rodrigo palideció visiblemente. «Esas copias están ahora en manos del obispo de Oaxaca», continuó Macario. «Las envié hace 2 días, cuando descubrí que habías intentado asesinar a tu propia esposa, junto con una confesión completa de todo lo que he presenciado durante años». Se volvió hacia Clara. «Perdóneme, señora, debí haber hablado antes. Debí haberte protegido. Pero era un cobarde. Temía perder mi posición, mi sustento. Dejé que el miedo me volviera cómplice del mal». Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. «Pero cuando vine a buscarlos, cuando vi el granero vacío y supe que de alguna manera habían sobrevivido, supe que Dios me estaba dando una última oportunidad de hacer lo correcto». El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo se quedó allí, su imperio de mentiras colapsando a su alrededor. «No importa», dijo finalmente, pero su voz había perdido su certeza anterior. «Soy Rodrigo Salazar. Mi palabra vale más que la de todos ustedes juntos. Ningún juez se atreverá, ni siquiera un juez federal». Otra voz desde la entrada. Esta vez era un hombre de unos 40 años, bien vestido, con la autoridad innegable de alguien acostumbrado al poder verdadero. Detrás de él había 4 hombres uniformados.
Policía Judicial Federal. Soy el licenciado Eduardo Ramírez, juez federal asignado a esta región, dijo el hombre, entrando a la iglesia. Recibí un mensaje urgente del obispo esta mañana, informándome de una situación que requería intervención inmediata. Miró a Rodrigo. Rodrigo Salazar queda arrestado por intento de asesinato, abandono de menores, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude matrimonial. Esto es ridículo, dijo Rodrigo, pero el pánico era claro en su voz. No pueden arrestarme. Es hijo de un hacendado muerto, interrumpió el juez fríamente. Y eso no lo coloca por encima de la ley. Oficiales. Los policías se adelantaron, sacando esposas. Padre Tomás, continuó el juez, confirma usted la autenticidad de estos documentos, pero las pruebas eran irrefutables. El certificado de matrimonio era real. Las fotografías eran genuinas. Los testimonios de Macario y el padre Tomás eran consistentes. Y la confesión del obispo, respaldando todo con la autoridad de la iglesia, fue el golpe final. Rodrigo fue sentenciado a 15 años de prisión. Su compromiso con Beatriz Mendoza, por supuesto, fue cancelado. La familia Mendoza, horrorizada por el escándalo, cortó todos los lazos. La hacienda Santa Lucía, junto con todas las propiedades de la familia Salazar, fueron revisadas. Se determinó que Clara, como esposa legítima, tenía derecho a la mitad de todo, y sus 3 hijos, como herederos legítimos de don Evaristo, tenían derecho al resto. Pero Clara no quiso la hacienda. Demasiados recuerdos dolorosos estaban atrapados en esas paredes. En su lugar, llegó a un acuerdo. La hacienda fue vendida. La mitad del dinero fue a un fideicomiso para sus hijos, para asegurar su educación y futuro. La otra mitad fue dividida entre Clara e Inés. Porque Inés había rechazado cualquier recompensa, Clara simplemente la hizo su socia en todo. Sin ti, le dijo Clara una noche mientras firmaban los documentos finales, estaríamos muertos. Tú arriesgaste tu vida, tu hogar, todo por nosotros. ¿Cómo podría no compartir esto contigo? Con el dinero compraron una casa grande en la ciudad de Oaxaca, no tan grande como la hacienda, pero cálida, luminosa, llena de vida. Clara e Inés vivieron allí con los 3 niños, 2 mujeres que el destino había unido de la manera más improbable. Miguel creció para ser abogado, dedicando su vida a defender a los que no tienen voz. Lucía se convirtió en maestra, enseñando a niños pobres. Y el pequeño Tomás, quien nunca conoció realmente a su padre, creció conociendo solo el amor de 2 madres extraordinarias. Inés nunca se volvió a casar. Había encontrado en Clara y los niños la familia que pensó que había perdido para siempre. Pasaba sus días cuidando el pequeño jardín detrás de la casa, cultivando las mismas hierbas que una vez había usado para salvar la vida de Clara. Don Macario vivió sus últimos años en paz, habiendo finalmente liberado su conciencia del peso de sus secretos. Visitaba seguido, trayendo dulces para los niños y disculpándose una y otra vez con Clara. Ya está perdonado, le decía Clara cada vez. Al final, hizo lo correcto. Eso es lo que importa. El padre Tomás se convirtió en un amigo cercano y consejero espiritual de la familia. Fue él quien bautizó a los 3 niños de nuevo, esta vez no en secreto sino con toda la comunidad como testigo. 5 años después del día en que Inés encontró a Clara en el granero, se sentaron juntas en el porche de su casa, observando a Miguel, Lucía y Tomás jugar en el jardín. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Clara. De habernos ayudado, quiero decir. Perdiste tu cabaña, tu vida tranquila. Inés la miró, sorprendida. ¿Arrepentirme? Clara, antes de encontrarte, estaba sobreviviendo, no viviendo. Había días donde pasaban semanas sin que hablara con nadie. La soledad era como un veneno lento. Miró a los niños jugando, sus risas llenando el aire. Me diste una familia, me diste un propósito, me diste una razón para ser valiente de nuevo. ¿Por qué me arrepentiría de eso? Clara tomó su mano.
entonces estamos iguales, porque tú me diste mi vida de vuelta. A mí y a mis hijos. Permanecieron en silencio por un momento, dos mujeres que habían enfrentado la oscuridad y habían salido del otro lado más fuertes. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Inés finalmente. ¿Qué? Rodrigo intentó enterrar tu existencia. Intentó hacer que tú y los niños desaparecieran como si nunca hubieran existido. Pero al hacerlo, al dejarte en ese granero, puso en movimiento exactamente lo que más temía. ¿Y qué era eso? Que la verdad saliera a la luz, que tuviera que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Si te hubiera tratado con honor desde el principio, si hubiera reconocido su matrimonio, nada de esto habría pasado. Su arrogancia fue su caída, coincidió Clara. No solo su arrogancia, dijo Inés, su creencia de que el poder lo hacía intocable, que podía jugar con vidas humanas sin consecuencias. Pero aprendió que estaba equivocado. Todos aprendimos algo, dijo Inés. Yo aprendí que la soledad no es seguridad, que a veces tienes que arriesgar todo para ganar algo que valga la pena. Y yo aprendí, dijo Clara suavemente, que la familia no siempre es sangre. A veces es la persona que te encuentra cuando estás perdido y decide no dejarte ir. Se abrazaron allí en el porche, mientras el sol se ponía sobre Oaxaca, pintando el cielo de naranjas y rosas. Dentro de la casa Miguel estaba ayudando a Tomás con su tarea. Lucía practicaba su lectura en voz alta, su voz clara y confiada. Era una vida que ninguna de las dos había esperado. Una vida nacida del horror, del abandono, del intento de asesinato. Pero de las cenizas de esa oscuridad habían construido algo hermoso, algo que ningún hombre, sin importar cuán poderoso, podría destruir, porque habían aprendido la lección más importante de todas. La valentía no es la ausencia de miedo, es decidir que algo es más importante que el miedo. Para Inés, ese algo había sido la vida de una extraña y sus hijos. Para Clara, había sido la dignidad de la verdad. Y juntas, habían demostrado que incluso en los lugares más oscuros, incluso en los momentos de mayor desesperación, la luz de la justicia puede brillar. 15 años después, cuando Inés murió pacíficamente en su sueño a la edad de 56, rodeada por Clara y los 3 niños que ahora eran adultos, Miguel dio el elogio en su funeral. Mi madre biológica nos dio la vida, dijo. Su voz clara y fuerte en la iglesia llena. Pero Inés Romero nos dio la oportunidad de vivirla. Nos encontró cuando estábamos perdidos. Nos protegió cuando estábamos indefensos. Luchó por nosotros cuando nadie más lo haría. Miró el ataúd donde yacía Inés, sus manos arrugadas cruzadas sobre su pecho, finalmente en paz. La gente dice que los héroes son personas extraordinarias que hacen cosas extraordinarias. Pero Inés me enseñó que los verdaderos héroes son personas ordinarias que cuando se enfrentan a una elección imposible, escogen lo correcto sin importar el costo. Ella escuchó un llanto en un granero abandonado y decidió investigar. Encontró a extraños necesitados y decidió ayudar. Enfrentó al poder y la corrupción y decidió luchar. Cada una de esas decisiones podría haber terminado en su muerte, pero las hizo de todos modos, porque eso es lo que hacen los héroes. Se volvió hacia la congregación. Mi madre Clara está aquí hoy. Mis hermanos están aquí. Nuestros hijos están aquí. Toda esta vida, todas estas generaciones, existen porque una viuda en las montañas decidió que el llanto de un extraño valía más que su propia seguridad. Eso es un legado. Eso es inmortalidad, no en monumentos de piedra, sino en vidas vividas, en amor compartido, en justicia alcanzada. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, Clara puso una sola flor sobre él. Una flor silvestre del tipo que crecía en las montañas, donde Inés había vivido sola durante tanto tiempo. Gracias, susurró. Por encontrarme, por salvarme, por enseñarme lo que significa ser verdaderamente valiente. Y mientras la tierra caía sobre el ataúd,
cubriendo a la mujer que había cambiado tantas vidas. El sol salió de detrás de las nubes, bañando el cementerio con luz dorada. Era como si el cielo mismo estuviera reconociendo el paso de alguien extraordinario. Los años pasaron. Miguel se convirtió en un juez federal, conocido por su integridad inquebrantable. Lucía abrió una escuela para niños pobres, donde enseñaba no solo lectura y escritura, sino también la importancia de la justicia y la compasión. Tomás se convirtió en médico, dedicando su vida a servir en comunidades rurales, donde la atención médica era escasa. Y en cada uno de ellos, en cada decisión que tomaban, en cada momento en que elegían ayudar en lugar de mirar hacia otro lado, vivía el espíritu de Inés Romero, la viuda que escuchó un llanto en un lugar olvidado y decidió que valía la pena responder. Clara vivió hasta los 82 años, rodeada de hijos, nietos y bisnietos. En sus últimos días, cuando su mente comenzaba a vagar, regresaba siempre al mismo recuerdo. El momento en que abrió los ojos en ese granero oscuro y sucio, más muerta que viva, y vio el rostro de una extraña inclinándose sobre ella, ofreciéndole agua, ofreciéndole esperanza, ofreciéndole vida. Inés, susurraba, sonriendo, mi ángel guardián. Y cuando murió, finalmente en paz, la enterraron junto a Inés, en el mismo cementerio bajo los mismos árboles. Dos tumbas lado a lado. Dos mujeres que la vida había unido de la manera más improbable. En la lápida de Inés, Miguel había grabado palabras simples. Inés Romero 19-1961, escuchó un llanto y respondió. Y en la de Clara Salazar 1913 fue encontrada y nunca más estuvo sola. Los visitantes del cementerio a menudo se preguntaban sobre esas dos tumbas, siempre con flores frescas, siempre cuidadas amorosamente por las generaciones que siguieron. Y aquellos que conocían la historia la contaban, una y otra vez, asegurándose de que nunca fuera olvidada. La historia de cómo el llanto de un bebé en un lugar abandonado había llevado a la salvación de una familia. La historia de cómo la valentía de una mujer había derribado el imperio de un hombre corrupto. La historia de cómo el amor, no de sangre sino de elección, había creado un legado que duraría generaciones. Porque al final, eso es lo que importa. No el poder que acumulamos, no la riqueza que guardamos, sino las vidas que tocamos y las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. Inés Romero nunca buscó ser heroína. Solo buscó hacer lo correcto. Y en ese acto simple, cambió el mundo.